Symptoms and signs. Describing problems. The problems which a patient reports to the doctor are called symptoms. For example, pain or nausea. Signs are what the doctor finds. Also note has findings, findings or on examining the patients. For example, high blood pressure or rapid pulse rate. Symptoms are also known as complaints. Dr. Paul, a patient's symptom or complaint, doctor say. Mr. Farnsworth was admitted complaining of chest pain. In case note, the abbreviation CO is used CO chest pain. A. Describiendo problemas. Los problemas que un paciente informa al médico se denominan síntomas. Por ejemplo, dolor o náuseas. Los signos son los que el médico encuentra, también conocidos como hallazgo. Al examinar al paciente, por ejemplo, presión arterial alta o pulso acelerado. Los síntomas también son conocidos como quejas. Para informar los síntomas o quejas de un paciente, los médicos dicen, el señor Farnsworth fue admitido quejándose de dolor en el pecho. En las notas de caso se utiliza la abreviatura CO, dolor en el pecho. Presentations. Patients say they went to see the doctor. Doctors say the patient presents the symptom which cause a patient to visit a doctor or depression is called the presenting symptom, presenting complaints or presentations. His presenting symptom, his presenting complaint was chest pain. He presented his GP with chest pain. The usual presentation is chest pain. B. Presentación. Los pacientes dicen que fueron a ver al médico. Los médicos dicen que el paciente presentó. El síntoma que hace un paciente, que hace que un paciente visite a un médico o que se presente, se denomina síntoma de presentación o queja de presentación o presentación. Su síntoma de presentación fue dolor en el pecho. Su queja de presentación fue dolor en el pecho. Se presentó a su médico de cabecera con dolor en el pecho. La presentación habitual es dolor en el pecho. Sí, talking about symptoms. Symptoms, tiredness, lethargy, fatigue, lassitude, loss of energy, manage loss of energy, patient size, and feel tired all the times, and feel completely wore out. Already, I've been feeling completely exhausted on the end of the day. Síntomas: cansancio, letargo, fatiga, lasitud. Significado: pérdida de energía. Los pacientes dicen, me siento cansado todo el tiempo. Me siento completamente agotado. Últimamente me he estado sintiendo completamente agotado al final del día. Malaise. General feelings of being unwell. I felt unwell. I don't feel well. I've been feeling of color for the 2 days.
I haven't been feeling myself for a week. I've been out of sort all days. Malestar, sensación de malestar. Mm, No me siento bien, no me siento enferma, no me he estado sintiendo mal durante 2 días, no me he estado sintiendo mal por una semana y he estado fuera de sí todo el día. Anorexia, loss of appetite, lose appetite, loss of appetite. My appetite is very poor. If been when I've been of my food for days, anorexia, pérdida de apetito. Mi apetito es muy pobre. He estado sin comer durante días. When came, aumento de peso. Increase in weight. I went put on 8 kilos in the last year. I went kind of 5 kilos. Aumento de peso. Aumento de peso. Engordé 8 kilos en el último año. He ganado 5 kilos. Weight loss. Pérdida de peso. Decrease in pain. Pérdida de peso. I'm not eating any less than usually, but I will lose a lot of pain presently. Presently. Constipations. Hard, infrequent pests. My emotions are very hard. I've been quite constipated lately. I know very regular. Constipación. Heces duras e infrecuentes. Mis movimientos son muy duros. He estado bastante constipada últimamente. No soy muy regular. Exercise. Complete the table with word from C opposite. Put a street mark in front of the street symbol in S word. The first one has been done for you. Now, sessions, fatigue, lethargy, tiredness, adjectives, exhausted, fatigued, lethargic, tired, sustantivo, agotamiento, adjetivo exhausto, fatiga, fatigado, letargo, letárgico, cansancio, cansado. 14.2. Make a word combination using a word from each book. Look at A, B, and C opposite to help you. Hacer combinaciones de palabras usando una palabra de cada cuadro. Mira A y B y C opuestos para ayudarte. Complain of, present, put, word. With, of, color, sort. Complain and of. Quejar de. Of color. Apagado color. Out of sort. Fuera de orden. Present with. Presente con.
Put on, poner sobre. For on, estado afuera. Complete 14.3. Complete the sentence with the correct form of the verb present. 1. A 67-year-old man present with a 9-month history of increasing shortness of breath. 2. The most common presentations is loss of consciousness. 3. Cranial arthritis may present a fever with any obvious cause. 4. The patient usually present with severe sore throat. 5. The presenting symptom in these patients could perhaps be due to renal failure. 6. Other conditions with a similar presentation include acute cholecystitis. 7. Reduced growth in an important present complaint of colic disease. 8. 2 months following presentations, the patient was able to walk. Completa las oraciones con la forma correcta del verbo presente. Un hombre de 67 años se presentó con una historia de 9 meses de aumento de la falta de aire. Segunda, la presentación más común es la pérdida de conciencia. Tercera, la artritis craneal puede presentarse como fiebre sin ninguna causa. Cuarta, el paciente generalmente se presenta con un dolor de garganta severo. Quinta, los síntomas de presentación en este paciente tal vez podrían deberse a insuficiencia renal. Sexta, otras condiciones con una presentación similar incluyen colecistitis aguda. Séptima, el crecimiento reducido es una queja importante de presentación de la enfermedad celíaca. Octava, 2 meses después de la presentación, el paciente podía caminar. 14.4. Grab the patient's description of her symptoms, the complete the cause report. Look or see a process to help you. Cause treating. Find jail or housewife who have been well used for months, complaining of tiredness on my legs. She has the night. 9 kilograms when in the jar before she hit present to her GP ultra chest the names 18 more than usual. She was constipated and she noticed that her eyes are struck to fall out. Un ama de casa de 50 años que se encontraba bien hasta 4 meses antes se quejaba de cansancio y malestar. Había ganado 9 kilogramos de peso el año anterior a su consulta con su médico de cabecera. Aunque negó haber comido más de lo habitual, estaba estreñida y notó que se le caía el cabello, que se le empezó a caer el cabello. Finish.